Determinación del sueldo. Nosotros somos el equipo número 3 del CBT 103, técnico en Administración de Recursos Humanos del Grupo Sexto BVR, conformado por Betancourt Candelario Ana Rocío, Castillo González Patricia Lisbeth, De la Cruz Pérez Marta Judith, Esteba Reyes Cristina, González González Yesenia Evelyn, Hernández Aleta Karina Naraí y Martínez Bautista Ana Karen. El siguiente problema determina el sueldo de una persona contratada bajo comisión. Se le pagan las comisiones de manera diferida, es decir, se maneja una semana en fondo. En la semana que se desea calcular tuvo la siguiente información de ventas por ciento, de comisión 8% sobre ventas netas. Ventas totales. Dio a 80,000 pesos con IVA incluido. Ventas exentas. Dio a 5,000 pesos. Ventas al 16%, 70,000 pesos. Ventas al 20%, 5,000 pesos. Devoluciones totales, 3,000 pesos con IVA incluido. Ventas al 16%, 2,000 pesos. Y ventas exentas, 1,000 pesos. Las ventas se realizaron de la siguiente manera. 75% de las ventas se realizaron entre semana. 25% se efectuaron el día domingo. El importe con IVA. Las ventas totales las podemos deducir de la suma del IVA del 20% más el IVA al 16% más las ventas exentas de IVA, lo cual nos dio un total de 80,000 pesos. Devoluciones sobre ventas. Se pueden deducir de la suma del IVA el 20%. Devoluciones sobre ventas. Se pueden deducir de la suma del IVA al 16% más exentas de IVA. Las ventas netas salen del resultado de las ventas totales menos la deducción sobre ventas, que nos da el total de 77,000 pesos. En ventas netas sin IVA, las ventas totales de ventas netas sin IVA se obtiene, what the fuck. Venta neta sin IVA. Las ventas totales de ventas netas sin IVA se obtienen sumando el IVA del 20% más el IVA al 16% más las ventas exentas sin IVA. Las devoluciones sobre ventas de netas sin IVA se deducen de la suma del IVA al 16% más exentas de IVA, lo que nos da 2,724,14 pesos. Las ventas netas de venta neta sin IVA se obtienen del resultado de las ventas totales más las devoluciones sobre menos era menos, okay. Se puede cortar eso, ¿no? Sí, ok. Pues hay que escuchar todo el video para que... Pero nada más es eso. Las ventas netas de venta neta sin IVA. Es que es mucha redundancia. Las ventas netas de ventas netas sin IVA se obtienen del resultado de las ventas totales menos las devoluciones sobre ventas, lo cual nos da el resultado de 66,787,36 pesos. El resultado de ventas netas sin IVA son el resultado de las ventas netas que están de este lado de la tabla anterior.
Las ventas de semana al 75% las podemos deducir de las ventas sin IVA por el 75% que tenemos de este lado. Las ventas de domingo de 25% las podemos deducir de las ventas sin IVA por el 25%. Las ventas de la semana al 8% las podemos deducir con las ventas de la semana del 75% por el 8%. Las ventas de domingo las podemos deducir con las ventas del domingo del 25% por 8%. Comisión de domingo. Esto lo podemos deducir con las ventas de domingo por el 8% por el 25% que tenemos de este lado. Y después tenemos un resumen de comisión de semana, la comisión dominical, la prima dominical sobre comisión se suman y tenemos el total a percibir. ¿Cómo se calcula el reparto de utilidades? PTU. Se van a distribuir el monto de 250,000 pesos entre los 10 trabajadores, tomando en cuenta los días que laboran y el sueldo percibido durante el ejercicio. Después, el monto a repartir se divide en dos partes, 50%, y se determina el valor factor por los 10 trabajados, que se calcula dividiendo el monto a repartir, o sea 250,000, entre el salario percibido, que vendría siendo las percepciones. A continuación, los valores obtenidos de los factores por días de sueldo se determinan RL, PTU, por los días laborados, días trabajados, X factor por día trabajado, que aquí vendría siendo mayor a 60 días. PTU por salario percibido, X factor por salario percibido. Y para el total de PTU se suman los dos resultados. Por último, se realiza el cálculo de cada uno de los trabajadores del PTU por días laborados y PTU por salario, dando los factores total del PTU. Para verificar el resultado, puede sumar el total de PTU y de cada empleado, comparando el monto a repartir, que al final cada importe debe salir en 125,000 y al total en 250,000. 125,000 es el monto repartido y 250,000 es el monto a repartir. Aquí podemos observar que la mayoría de los factores marca una cantidad menos el primero, ya que no tiene más de 60 días y los demás se reparten y sale el monto de 250,000. El concepto de reparto de utilidades se refiere a la repartición de las ganancias que logró una empresa o produjo en cierta operación o actividad. En varios países, el reparto de utilidades es una obligación que tienen las compañías alcanzadas por criterios legales. ¿En qué sentido? El reparto de utilidades consiste en un pago que la empresa realiza a sus empleados de acuerdo a las ganancias obtenidas en el mercado. Dicho en otras palabras, un cierto porcentaje de las ganancias se reparten en los trabajadores. Este dicho por ciento de utilidades se debe dar SAT. Después de esos empleadores tienen 2 meses para repartirlos. Si son empresas físicas, tienen abril-mayo, pero si son personas morales, tienen de mayo a junio para repartir las ganancias entre sus trabajadores.
Se calculará el pago de un finiquito. El finiquito se da tras la renuncia de un trabajador. En este caso, se calculará el finiquito de una persona que entró a trabajar el 1 de enero del 2006. Su sueldo eran 400 pesos diarios. Su fecha de renuncia es el 20 de enero del 2016. En este caso, al trabajador se le paga cada quincena, cada 2 semanas. Y como salió de trabajar el 20 de enero, aún se le queda a deber 20 días. El cálculo del finiquito empieza con los 400 pesos diarios del trabajador. Tras multiplicarlo por 5 salen 2,000 pesos. A todo esto se le debe sumar en aguinaldo, que es la operación de 15 días de aguinaldo por 365 días del 2015 por 20, ya que son los 20 días más trabajados. Y sale un factor de 0.82. Este factor de 0.82 es multiplicado por 400, que es el salario del trabajador, y sale un total de 328 pesos. Las vacaciones se calculan mediante los 14 días, ya que el trabajador llevaba 10 años trabajando. Por 20 entre los 365 días tiene un factor de 0.76. 0.76, al igual que en la operación anterior, se multiplica por 400, que da a un factor de 340 pesos que se le dan en sus vacaciones. Tras tener vacaciones, al trabajador tiene la prima vacacional, que vendría siendo 340 pesos por .25, que es el porcentaje reglamental, que vendrían siendo 76 pesos. Parte proporcional del séptimo día es la cantidad que el trabajador gana por .25 y da un total de 2.758.66 pesos. En la siguiente tabla será el cálculo de una liquidación total. La liquidación total se le da al trabajador cuando es despedido injustamente o por un recorte de personal. A esto se le calculará una indemnización de 90 días de sueldo. El sueldo del trabajador es de 400 pesos diarios, multiplicado por 90 días da 36,000 pesos. En la siguiente casilla podemos ver 20 días por año de servicio. El trabajador colaboró con la empresa 10.5 años. Por 20 días que se le deben pagar por 400 pesos diarios, que es su sueldo, da un valor de 84,000 pesos. En la siguiente casilla se le dará la prima de antigüedad, que contribuye a 12 días por año de servicio. El trabajador estuvo con la empresa más de 10 años, así que se multiplican los 10 años por los 12 días por el salario mínimo. El salario mínimo se le da ya que no se le puede dar una cantidad de 400 pesos. El salario mínimo se multiplicará por 2 y dará un resultado de 160.08 pesos. Eso multiplicado por los 12 días y por los 10 años da un resultado de 19.209.06. Después de calcular los 12 días de año de servicio, se podrá sumar el total que se dará de la indemnización, que viene siendo 139.209.06 pesos. A todo esto, para dar un total de liquidación, se suma el total del cálculo del finiquito, que son 2.758.66 pesos, más el total de la indemnización, y da como una liquidación de 141.967.72 pesos. El finiquito es un documento por el que se pone fin a una relación laboral existente entre el trabajador y el empresario. Con su firma, el empresario queda libre de abonar cantidad alguna al empleado, y éste queda libre de la obligación de trabajar a las órdenes del primero.
En el siguiente caso, la liquidación es la acción y el resultado de liquidar, que significa, entre otras cosas, concretar el pago total a una cuenta, ajustar un cálculo o finalizar un cierto estado de algo.